Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. trono de la eterna sabiduría, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a los que se van conectando. Bienvenidos pues a este que sería nuestra última sesión de este curso precisamente de verano. Si bien son algunos puntos que hemos tocado, que son importantes, realmente, pues bueno, hay mucho más información al respecto, ¿verdad? Esto nos va introduciendo pues a estos temas y pues bueno, de aquí pues invitarlos a la formación permanente que se puedan tener en sus diócesis, en sus comunidades. Como apostolado de Caballeros del Altar, estamos viendo en un próximo abrir un diplomado en liturgia que les pueda apoyar específicamente a ustedes en sus funciones, que estaría dirigido pues a todos los que participan en el área litúrgica, incluyendo pues bueno a ustedes que están como coordinadores de monaguillos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por ahí estaremos viendo este tema en próximas ocasiones. Ya les estaremos enviando la información vía correo electrónico. Cuando se registraron, pues bueno, ahí los que nos permitieron, nos dieron permiso de poderles enviar lo, las promociones de cursos que tengamos y demás, pues bueno, luego se los estaremos enviando. Y bueno, pues hoy aprovechar a Manuel, que nos estará dando ya esta última parte de ambientes seguros. Si bien, como decíamos, esto es la punta precisamente de toda una temática que se está llevando a cabo pues dentro también de la iglesia, no solamente que se están trabajando a nivel de colegios, cada diócesis en lo particular también lo está trabajando. Entonces, pues bueno, pues así que aprovechen y exploten a Manuel con sus dudas. De verdad que vale la pena, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Manuel, y bienvenidos y pues adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues tengan muy buena tarde de viernes. Gracias por estar aquí. Y hoy vamos a redondear el tema. Hemos hablado ya en estos 2 días pasados, pues de cuáles son eh, los efectos del tiempo que nos toca vivir, de las situaciones del tiempo que nos toca vivir en este mundo, que desde luego no está en nuestras manos, que somos parte de alguna manera de ello, que tenemos que aprender a vivir con ello de cara a Dios. Esa es el valor de la interpretación de los signos de los tiempos. Vivir los tiempos que nos toca vivir de cara a Dios, procurando hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. Entonces, ya vimos un poco eso, hablamos de la persona humana, de su dignidad, de cómo la dignidad del niño, sobre todo de los menores de edad y de las personas adultas en estado de vulnerabilidad, a veces se ve vulnerada, y sobre todo con el tema de la violencia. Vimos esto como primer tema importantísimo para todos los que somos de alguna manera agentes de pastoral, informadores, porque de ahí tenemos que partir de la pregunta ¿quiénes somos? Después vimos el día de ayer pues todo el fenómeno del abuso sexual de menores, cuáles son sus características, quiénes son los protagonistas de este fenómeno tan complejo, algunos orígenes de tipo cultural que afectan en toda la sociedad y pues dijimos que de los tres elementos que integran este fenómeno, que son el agresor, la víctima y el medio ambiente, aquello que nosotros podemos controlar es el medio ambiente. De ahí nuevamente la explicación de por qué el nombre de ambientes seguros. Y pues todo esto que es muy valioso
va a aterrizar en un tema, como les decía ayer, que es la prevención. ¿Cómo prevenimos el abuso sexual de menores, al menos en nuestro ambiente, al menos en vamos a decir así, pedacito de lugar y tiempo en el que los menores de edad se encuentran bajo nuestro resguardo, y que eso sea un ambiente seguro? Es un tema importante, que cierra. Y efectivamente, abundando un poco en lo que decía mi querido Norberto, es de hacer notar que la Iglesia Católica, que ha sido muy señalada paradójicamente por este tema, pues y lo digo en honor a la verdad, es la que ha hecho más investigación, la que ha hecho más propuestas con respecto a este tema. Y la realidad de las cosas es que efectivamente también el Papa Francisco, llama primero de manera urgente a atender a las personas que han sido víctimas del abuso sexual de menores, sobre todo dentro de la iglesia, y por otra parte llama con mucho énfasis con estas palabras de ni un caso más, a la prevención. Entonces, nosotros en este curso vamos a hablar hoy de ese tema, el tema de la prevención. Ayer veíamos al final de la sesión, pues si Dios quiere que alguna víctima se acerque a nosotros, cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar como atención a la víctima. No vamos a abundar enormemente en el tema porque no tenemos tiempo de la atención a víctimas, pero sí vamos a hablar hoy del tema preventivo, de cómo debemos prevenir. Y yo aquí nuevamente les invito a que sean muy participativos, porque finalmente cada ambiente es distinto, los ambientes no son los mismos. Gabriela no está en el mismo ambiente que Jorge, y todos tenemos nuestro ambiente. Por tanto, todo lo que ustedes puedan aportar, comentar, ideas que les puedan venir en cuanto a su situación concreta, pues compártanla, porque ha de enriquecer a todo el grupo. Es la invitación que les hago. Entonces, bueno, pues en este orden de ideas es que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a hablar de la prevención del abuso sexual de menores. Y yo quiero hacer aquí una acotación pertinente, que es la siguiente. A lo largo del curso hemos venido hablando de menores de edad, y hemos hablado de personas, de adultos en estado de vulnerabilidad, que se refiere a enfermos, que se refiere a adultos mayores, etcétera. Y en este punto lo que habría que decir es que, de acuerdo a la legislación y de acuerdo al daño que se causa a la persona, pues ese daño es equiparable, es decir, el mismo daño que sufre un menor de edad en toda su integridad es el daño que pueden sufrir las personas adultas en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, en este tema preventivo hay que dejar muy claro que nos estamos refiriendo a la prevención del abuso sexual de menores de edad. Y desde luego cabe la posibilidad de que nuestros equipos pueda haber alguna persona con necesidades especiales, y que desde luego entrarán en este mismo sentido siempre y cuando sean menores. ¿Por qué? Porque realmente la atención de las personas en estado de vulnerabilidad por edad o por enfermedad, pues forman parte de otra pastoral, que es la pastoral de enfermos, y que es pues muy distinta, y que tendría criterios preventivos muy similares, pero de alguna manera diversos. Solamente esa acotación. Entonces, ahora que estamos hablando de prevención, vamos a hablar muy concretamente de la prevención
dentro del ambiente de los menores de edad. ¿Queda claro esto que acabo de decir? Niños, contéstenme, por favor. Muy bien. Bien, entonces, pues bueno, el primer tema, lo primerito que nosotros tenemos que hacer para procurar un ambiente seguro es conocer los riesgos que existen dentro del espacio, dentro de las actividades, dentro del tiempo y dentro de las condiciones concretas que supone los momentos en que estamos con los menores. Es decir, insisto, ¿dónde nos reunimos? En la parroquia, ¿dónde nos reunimos? En un colegio, ¿dónde nos reunimos? Yo qué sé, en un salón de actividades. Tenemos que conocer los riesgos que existen. Si no conocemos los riesgos, nunca vamos a poder prevenir. Y hablamos de riesgos concretos, de riesgos muy concretos. La base de la prevención es el conocer los riesgos, que un riesgo significa la probabilidad de sufrir un daño. Entonces, un riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Si conocemos cuáles son los riesgos que pueden causar un daño, o perdón, si podemos conocer las situaciones que pueden suponer un daño para la persona, pues estamos conociendo los riesgos. Y como les decía yo, esto es importantísimo. Ya sé que ya vimos esta diapositiva ayer, no se crean que tengo Alzheimer, pero es para demostrarles de manera más gráfica lo que decíamos ayer. Recordar que el momento del abuso ocurre cuando el agresor, la víctima y el medio ambiente confluyen de una manera favorable. ¿Para qué? Para la agresión, para el abuso. Y si nosotros controlamos el medio ambiente, rompemos ese momento, esa oportunidad para que ocurra un abuso. Entonces, pues lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el medio ambiente. Ayer también hablamos un poco de cuáles son los rasgos que nos pueden dar indicios de una posible víctima. Ya también vimos de alguna manera los rasgos complejos de las personas que pueden ser agresores. Pero lo que podemos controlar realmente de manera más precisa, pues es ese medio ambiente. ¿Cuáles son los tipos de riesgo que podemos encontrar concretamente para el fenómeno de abuso sexual de menores? Y empiezo por el principio, los rasgos del menor. Es el primer riesgo. Cuando tenemos menores de edad que tienen rasgos que lo hacen vulnerable, ahí tenemos un riesgo. Desde luego, el personal a cargo de los menores, en este caso los adultos que se hacen cargo de los monaguillos en las parroquias, los colegios, etcétera, bueno, pues también pueden representar un riesgo. Las instalaciones, las actividades que se llevan a cabo, las conductas que se presentan entre los menores y entre los adultos y los menores. Las conductas son importantísimas. Cuando no hay una normatividad y cuando no hay procesos concretos, porque finalmente la norma y el proceso establecen el orden y el orden evita los riesgos. Y vayan ustedes pensando, ahora que estamos hablando de los tipos de riesgos, vayan ustedes mentalmente a través de su imaginación viendo el lugar en el que se lleva a cabo la actividad con los monaguillos, repasando las conductas,
perdón, las actividades que se realizan, de modo que podamos, de alguna forma, ir identificando. En este punto les voy a contar una anécdota que me sucedió en un colegio. No era un curso de ambientes seguros, era un curso de protección civil. Voy a dejar de compartir, porque cuando platico cosas me gusta verlos. Cuando daba yo curso de protección civil, estábamos en un curso y le pedimos a los maestros del colegio que salieran al colegio, dieran una vuelta a identificar riesgos. Y pues bueno, fueron bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante escépticos y decían, bueno, pues es que ya conocemos los riesgos, ¿no? Y se fueron a dar la vuelta y de pronto regresa un grupo al salón muy alarmado porque justo debajo de la alberca del colegio, en una especie de sótano, ¿qué creen que encontraron? Encontraron una sustancia química que en algún momento se había usado para algún tipo de actividad con los alumnos, que era altamente explosiva. Tuvimos que acordonar el lugar, tuvimos que mandar llamar a una compañía especializada en manejo de ese tipo de sustancias. ¿Y cuánto tiempo creen que llevaba esa sustancia ahí? Llevaba más de 10 años esa sustancia ahí. Entonces, esto se los comento como anécdota, porque siempre hay que poner atención a los riesgos y abrir bien los ojos, porque después no abrimos los ojos. Y nosotros, como agentes de pastoral, que estamos de alguna manera o que somos de alguna manera ajenos a la instalación a la que podamos estar yendo, pues tenemos una mirada, digamos, más limpia en el sentido de poder detectar más cosas. Entonces, les digo, esa es la importancia de poder identificar los riesgos. Entonces les digo, vayan ustedes viendo, ¿no? Y miren, este cuadro es un cuadro de alguna manera muy específico para el análisis de riesgos. Pero se los pongo solamente a nivel de ejemplo, no les digo que hagan este tipo de cuadros. Pero este es un cuadro que muestra el riesgo en tres actividades, perdón, en una actividad que es la catequesis para niños, con 3 conductas concretas: el contacto físico inadecuado, pláticas inconvenientes o la atención personal exagerada, que son conductas de muy alto riesgo para el tema de abuso sexual. Y fíjense que todo está en rojo, es decir, que el riesgo está calificado aquí como de 540, o sea, altísimo, perdón, de 540, de 180 y de 360. Todo un riesgo altísimo. Pero quiero que se fijen en que hay una parte, la que está en azul, que establece las medidas preventivas. Y si ustedes se fijan, todas están en cero. Es decir, que en este ejemplo, la institución que está, vamos a decir, haciendo su análisis, no tiene ninguna medida preventiva. Todos los riesgos son altísimos. Y compárenlo con este. Si ustedes se dan cuenta, los riesgos son prácticamente los mismos. Y sin embargo, esta institución está claramente atendiendo a través de medidas preventivas. Y dense cuenta cuando el semáforo ya no está en rojo.
En el último de los casos está un poquitito amarillo, ya un amarillo verdoso. Esa es la importancia de la resiliencia, de la capacidad que tengamos institucional y personalmente para mitigar los riesgos, Sería muy difícil decir eliminar del todo los riesgos, pero sí mitigarlos y llevarlos a un rango que sea un rango aceptable, que sea un rango que realmente suponga un ambiente seguro. Les digo, los cuadritos se los pongo únicamente como ejemplo gráfico para demostrar cómo efectivamente el prevenir funciona. Y decíamos, y en esta parte, perdónenme, pero sí me voy a extender un poco, que los rasgos del menor son un riesgo. Y ya hablamos ayer de que la baja autoestima, el bajo sentido crítico y la falta de afecto son rasgos muy graves en cuanto a la vulnerabilidad del niño. Mientras más baja sea su autoestima, mientras más bajo sea su sentido crítico, mientras sea un menor a quien está muy necesitado de afecto, pues corre más riesgos de caer en la trampa del agresor. Es así que tenemos que hablar de qué pasa en la familia, porque decíamos ayer que si bien como formadores coadyuvamos en lograr que estos rasgos sean fuertes, realmente todo parte de la familia. Entonces, vamos a hablar un poco de esto para que ustedes pongan atención en este tema y siempre que reciban, siempre que atiendan a un menor que va a formar parte de su grupo, reconozcan la importancia de conocer a la familia, de platicar con la familia. ¿Para qué? Para darse cuenta cómo es esa familia y si ese niño se está desarrollando en un ambiente adecuado que favorezca su autoestima, su sentido crítico y que esté realmente siendo atendido en su afectividad. Y para ello, pues primero tenemos que checar dos cosas concretamente o poner atención en dos cosas. Checar, póngale tache a la palabra checar. Tenemos que darnos cuenta de dos puntos. De que exista una adecuada estructura familiar y de que exista en la familia una comunicación efectiva y afectiva. Que haya una adecuada estructura familiar y que exista una comunicación efectiva y afectiva. Son las dos cosas que tenemos que identificar. Oye, Manuel, pero es que yo no soy ni psicólogo ni terapeuta familiar. Sí, ya lo sé, pero por eso les digo, son tips, vamos a decir, que no vamos a ahondar en ellos porque podríamos tener 3 sesiones sobre este tema, pero para que ustedes más o menos se den cuenta de la importancia de las cosas. Con una adecuada estructura familiar y con una comunicación efectiva y afectiva, podemos hablar de una alta funcionalidad de la familia, porque estamos hablando siempre de las familias funcionales y las familias disfuncionales. Entonces, bueno, el primer dato que tenemos que tener claro es que no hay ninguna familia que sea 100% funcional. Es decir, que tenga 10 en todo. No existe, no existe persona perfecta, pues no existe familia perfecta. Pero sí, dentro de la disfuncionalidad, una vez mi hijo se enojó y dijo, es que somos una familia disfuncional. Yo le dije, pues sí somos una familia disfuncional, tenemos errores, pero finalmente funcionamos. Y no funcionar significa algo que funciona, es algo que cumple con su objetivo. Entonces, bueno, podemos ser más o menos funcionales.
Pero ¿cuáles son los elementos, insisto, que establecen esta funcionalidad? Estos dos, la adecuada estructura familiar y la comunicación efectiva y afectiva. ¿Qué significa una adecuada estructura familiar? Pues que primero, quienes integran la familia. ¿Y quienes integran una familia? Papá, mamá, hijos, hermanos. Papá, mamá, hijos, hermanos. Así se estructura una familia nuclear. Papá, mamá, hijos, hermanos. Por supuesto que existen familias con características distintas. ¿Eso significa que no tengan remedio? No, no significa eso. Pero lo primero es ver quién integra la familia. Y claro, puede estar incluida la abuelita, y puede estar incluida el abuelito, y puede estar incluido un primo que vive ahí. Pero saber quiénes integran la familia. Debo decirles, como dato curioso de familiólogo, que incluso en esta integración de la familia juegan un papel importante las mascotas, no porque sean personas ni porque sean perrijos, sino porque juegan un papel importante en la parte afectiva de la familia. Entonces, ¿cómo está integrada la familia? Papá, mamá, hijos, hermanos. Papá, mamá, hijos, hermanos. Familia nuclear. Y cómo ejercen su función. Y en este punto es importante entender, porque el lenguaje hoy es bastante confuso, que no es lo mismo una función que un rol. Un rol es una actividad o una posición que es factible de ser trasladada. Una función es algo que no puede ser trasladado. Es algo que es como es. Entonces, la función de papá es la función de papá. No se puede trasladar. Oye, pero es que el papá no está trabajando, no está chambeando. Entonces está chambeando la mamá y entonces la mamá hace funciones de papá. No, la mamá está de manera permanente o de manera temporal ejerciendo un rol que naturalmente correspondería al papá, pero que sí se puede intercambiar. Un papá no puede ser hijo en ese núcleo familiar. Un hijo no puede ser papá en ese núcleo familiar. Una mamá no puede ser hermana de su hija en función. ¿Por qué? Porque de suyo y natural no es así. Entonces, papá es papá, mamá es mamá, hijo es hijo, hermano es hermano. Y esas funciones tienen que ser ejercidas de ese modo. Y si eso funciona de esa manera, ya tenemos una palabra. Los roles, como les digo, los roles se pueden intercambiar, claramente. ¿Cuántos casos hay de hijos que forman parte de una familia nuclear y que son los que ejercen el rol de proveeduría? Son los proveedores económicos. Son los proveedores económicos, pero no son papá. Siempre la autoridad estará en los papás. No porque yo sea el que traigo la lana, soy el que tiene la autoridad. La autoridad es de papá y de mamá. El hijo no es autoridad. Puede ser testimonio y ejemplo, pero no autoridad. Oye, pero es que la mamá no sabe planchar, la que plancha es la hija. Perfecto, es un rol. Es un rol. Cada quien juega un rol.
Pero lo importante es que la estructura, papá, mamá, autoridad, hijos, dependientes, hermanos, en el mismo nivel, colaboradores, dependientes, colaboradores, amigos, diría yo, en un sentido estricto de la palabra. Y hoy nos equivocamos mucho en esto. Y cuando hay problemas en esto, cuando hay confusiones en esto, las familias se vuelven muy vulnerables. ¿Pueden ser funcionales? Sí, pero vulnerables. El estilo de familia, ¿cómo funciona la familia? Hay familias que son tiránicas, es decir, que lo que dice papá es lo que se hace, es decir, que lo que dice mamá es lo que se hace. Hay familias que son muy permisivas, en donde todo está bien. Mamá, voy a irme a la fiesta y voy a llegar a las 7 de la mañana. Sí, mijita, claro, sí, cuídate. Bueno, es una familia permisiva. Y una familia equilibrada es la familia que ahora sí, que según el sapo es la pedrada. Hay veces que ejerce autoridad, hay veces que es más tolerante. Desde luego, el equilibrio siempre es lo más cercano a la verdad y al bien. La familia equilibrada es la ideal, pero por eso les digo, no todas las familias son 100% funcional. Mi familia concretamente tiende más a ser tiránica y yo no soy tirano, es mi mujer. No es cierto. Yo soy un poco controlado. ¿Eso significa que no somos funcionales? No, sí somos funcionales dentro de un estilo de familia más complicado, que tiene algunas broncas, ¿no? La seguridad de los niños, quiero decir, la inseguridad que eso puede establecer en los niños, la falta de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la autoestima. Entonces, una adecuada estructura familiar y una comunicación efectiva y afectiva. ¿Y qué quiere decir comunicación efectiva y afectiva? Porque es algo, y es un término que usamos y se oye muy bonito, pero luego no entendemos qué es una comunicación afectiva y efectiva. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre una comunicación efectiva y una comunicación afectiva? Ya se durmieron. No, efectiva es cuando lo que yo comunico, el otro lo comprende perfectamente. Y afectiva es aquella en la que comunico pues, como la amabilidad, como desde el corazón y como que acojo al otro y lo escucho desde el corazón. Bueno, muy bien, María Patricia. La comunicación efectiva es la comunicación explicada desde la percepción. Es decir, hay alguien que comunica y alguien que recibe el mensaje. Cuando el mensaje llega debidamente y se comprende debidamente por el que lo recibe, está la primera parte de la comunicación efectiva. Y luego hay una retroalimentación. Son los elementos: el emisor, el receptor, en medio el mensaje y después la retroalimentación. Esa es una comunicación efectiva. Y qué lejos estamos de comunicarnos efectivamente. Que el emisor transmita el mensaje debido, que el receptor lo entienda y que el receptor retroalimente. Esa es la comunicación efectiva, sí, fríamente. Y es muy necesario que haya una comunicación efectiva. Y la comunicación afectiva, María Patricia, tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Y aquí tenemos que entender
que los seres humanos nos comunicamos, desde luego, de una forma peculiar que tiene que ver con nuestro modo de ser espiritual, y que es el lenguaje, tanto hablado como escrito, a través de signos abstractos que tienen un significado. Las palabras tienen un significado. Eso solamente lo podemos entender las personas. Si tu perrito le dices ven, el perrito viene porque sabe que ese ruido, por llamarlo de esa manera, significa que se acerque a ti, pero no porque entienda la palabra ven. Tu hijo sí entiende la palabra ven, que sabe que es acércate a mí. Entonces el lenguaje es abstracto. Y el ser humano tiene otra capacidad de comunicación, que es la que además es mucho más biológica, que es la emocional. La comunicación emocional, que es una comunicación afectiva, eminentemente afectiva. Es orgánica y se llama lenguaje corporal. Y los seres humanos nos comunicamos, desde luego, desde el lenguaje verbal y escrito, pero nos comunicamos a veces más eficientemente desde lo biológico, es decir, desde lo orgánico, es decir, desde el lenguaje corporal. Entender el lenguaje corporal en la familia es importantísimo. Importantísimo. Vamos a suponer que tu hijo te pide permiso para una fiesta. Yo ya pasé por esos andares por la gracia de Dios. Te pide permiso para una fiesta. Y tú le dices que no. Y tú ves que la reacción de tu hijo es de enojo. Pues entonces le dices como me decían a mí me decían, enojéme y no comí, lo peor fue para mí. Te amuelas, corazón. Pero vamos a suponer que el lenguaje corporal del joven, cuando le dices no puedes ir, no es de enojo, sino es de tristeza. Y no te ha abierto la boca, no te ha dicho nada. Es de tristeza. Ojo, algo está pasando. Algo está pasando. Porque se está poniendo triste. Y entonces, la comunicación efectiva se activa. No, pues es que fíjate que por primera vez en la vida le dieron permiso a la niña que me gusta de salir conmigo. Ah, pues ya cambió la situación. Ya lo dialogas. Entonces, la comunicación efectiva y afectiva tiene mucho que ver con lo que dice María Paula y empieza por la escucha. Y qué difícil es el tema de la escucha, sobre todo en este tiempo. Nadie escucha. Todos oímos, nadie escuchamos. Y no escuchamos al Espíritu Santo, pero tampoco escuchamos a nuestros papás, tampoco escuchamos a nuestros maestros, tampoco escuchamos al Papa. No escuchamos. Y hemos perdido la capacidad de escucha. Hay tanto ruido interno y externo que no escuchamos. La escucha es lo primero. De la escucha deriva el diálogo, en esto que hablábamos del receptor, el emisor, el receptor, el mensaje y la retroalimentación. Eso se llama diálogo. La familia dialoga o no dialoga. Es una familia sorda y muda, mala cosa. Y hay muchas familias mudas. En congruencia con lo que hemos hablado, hablamos de empatía. ¿Qué significa empatía? Porque también es una de las palabritas que traemos de arriba abajo y de abajo arriba y decimos hay que ser empático. ¿Qué significa ser empático?
¿Es el poder comprender a los demás? Es el poder comprender a los demás desde dónde. ¿Cuál es su Desde punto nuestro de sentir partida? también. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Es la capacidad de comprender al otro, empezando por sus emociones. Empezando por sus emociones. Esa es la empatía. Porque después pensamos que ser empático, a mí me da mucha risa esa definición de ponerse en el lugar del otro, porque luego dices, yo voy a ser empático, ¿no? Entonces, te empieza a platicar la señora de que su marido la dejó, de que su abuelito la regaña, de que el primo le pega, y tú dices, a ver, me tengo que poner en el lugar de ella. Y en el intento de ponerte en el lugar de ella, ni la pelaste a la pobre mujer. ¿Estamos de acuerdo? No somos empáticos. La escucha es importante para la empatía, pero la empatía inicia en lo emocional. Y la empatía inicia en la escucha, no solamente en el oído, en la función auditiva, sino, como decía María Patricia, desde el corazón, es decir, desde la parte emocional. Y empieza, ¿sabes cómo? Empieza mirando a los ojos al otro. Porque cuántas veces pasa en las familias que llega el niño con una bronca que es una bronca relativa, pero para él es bronca, lenguaje emocional, y el papá está hablando por teléfono, y le dice, sí, mijito, te estoy oyendo, te estoy oyendo, ¿no? Estoy en una llamada, pero te estoy poniendo atención. ¿Eso es empático? Pues no, eso no es empático. Pues la empatía empieza por empatar. ¿Qué? Las emociones. Incluso hay un buen consejo que significa, que llama a imitar las expresiones corporales. Y fíjense cómo tiene sentido lo que estoy diciendo. Si la señora te está explicando que su marido es un no sé qué, y ella está con cara de tristeza y tú estás con una sonrisa en la cara, ¿qué mensaje le estás mandando? Pues o que te vale un pepino o que no le estás entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que empatar las emociones. Tenemos que lograr transmitir al otro que estamos comprendiendo lo que nos está diciendo desde lo más orgánicamente posible, que son las emociones. Ya después lo moral y lo demás viene después, pero lo primero que hay que empatar son las emociones. Entonces, empatía es el siguiente elemento. Perdón, insisto, sé que me estoy extendiendo, pero este es un tema importantísimo. La asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es el modo en que transmitimos el mensaje. Porque a mí mis hijos me dicen, papá, ya te enojaste. No, no me enojé, así hablo yo. Ok, entonces el problema es que yo no soy asertivo, porque no envío el mensaje que quiero dar de manera adecuada. La asertividad es dar el mensaje de manera adecuada. Y la afectividad. Y la afectividad, que ya es el amor, entendido como amor de verdad, no el amor orgánico emocional, sino el amor de donación, el amor que nos caracteriza como seres humanos y que abarca a toda la familia. Oye, Manuel, pero entonces nos puedes pasar un examen para los papás. No, no te voy a pasar un examen para los papás. Obsérvalo, velo. Y lo más importante, conoce a los papás, porque en la medida que conoces a la familia, estás empezando a conocer al niño. Manuel, ¿me puedes decir a qué hora? No sé, pero háganlo. Conozcan a las familias. Porque muchas de las cosas que ocurren con los menores tienen que ver
o yo les diría, todas las cosas que ocurren con los chicos tienen que ver con la familia. Conocer a la familia es muy importante. Y, desde luego, esto que yo les estoy diciendo muy rápido, pues también es una herramienta para ayudar a las familias. Y no solamente contra el abuso sexual, en su vida familiar ordinaria. Bien, sé que me extendí. ¿Dudas con respecto? Acuérdense que estamos en detectar los riesgos y hablamos que el primer riesgo es el tema de los rasgos del menor. Entonces, para detectar los rasgos del menor y conocer a la familia. Y ahí, entonces, podemos diagnosticar de algún modo, desde nuestra percepción, pues qué tan fuerte es ese chico, qué tan débil es, qué tan susceptible a ser seducido desde la parte afectiva es, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Si les digo que no me quieren ni tantito ustedes, ¿dónde está su empatía? Bien, pues si no hay dudas, entonces decimos conocer a la familia y conocer a cada uno de los menores, tener el suficiente contacto con ellos en la medida de la posibilidad para conocer su autoestima, su sentido crítico, sus necesidades afectivas y su lenguaje corporal, de manera que podamos entender a cada uno de los muchachos, que cada uno de los muchachos es un mundo y es un mundo maravilloso. Muy bien. Primer riesgo, el riesgo de las características del menor. No vamos a hablar en este momento del tema del agresor. En el tema del agresor, se los digo rápidamente, hay que detectar las señales que veíamos cuando hablábamos hace un ratito, ayer, cuando hablábamos del tema de la fase de seducción. Personas que buscan mucho la compañía de los menores, que no se relacionan bien con los adultos, que normalmente procuran estar muy cerca de determinados niños. ¿Eso significa que son agresores sexuales? No, son signos y señales. Y los signos y señales funcionan exactamente igual que en los menores, en el sentido de que son llamadas de atención que requieren ayuda. Y nosotros estamos para ayudar a cualquiera, sean adultos, sean menores. Bien, vamos al tema de las instalaciones. Las instalaciones son todo un tema. Las instalaciones o bien protegen o bien pueden ser causa de que haya un abuso. ¿Y con qué tenemos que tener mucho cuidado? Con oficinas cerradas. Oficinas que son completamente cerradas, que no tienen ventanas, que no tienen mirillas, que finalmente suponen espacios de oportunidad para una agresión. Tampoco estoy diciendo que el que vive en esa oficina es un agresor, no. Y más en las condiciones en las que vivimos nosotros, pues que la oficina de la parroquia a veces no tiene las características necesarias, pero puede ser un lugar que sea propicio para que alguien se meta y haga cosas que no debe. Oficinas cerradas, bodegas cerradas, bodegas abandonadas, lugares sin luz. Todos esos lugares suponen un riesgo y hay que poner remedio. ¿Y qué remedio? Si hay una oficina cerrada, pues simple y llanamente le pones una mirilla, una ventanita que se vea para adentro, tan, no es el gran qué.
Cerraduras por dentro. Los lugares que atienden a menores no se deben cerrar por dentro. Siempre debe de haber la posibilidad, vamos a llamarlo así, de escape. No puede haber llave por dentro. La llave debe estar por fuera. En todo caso. Incluso los baños. Ustedes han visto que hay baños que tienen este tipo de ¿cómo se llama? Cerradura, pues que no tiene una llave, sino que es una palanquita. Bueno, pues ese tipo de cosas. Lugares aislados que son accesibles. Es que ¿dónde está la bodega de las cosas de Semana Santa? No, pues está allá al fondo del todo de la parroquia, como a 200 metros. No tiene llave, no tiene luz, nadie va por ahí. Esos lugares aislados accesibles son un riesgo. Baños comunes. Uy, y eso pues está a la orden del día en las parroquias, que a lo mejor nada más tienen un baño. Y cuando digo baños comunes, quiero decir baños que utilizan adultos y utilizan menores. ¿Y cómo se soluciona? En horario en el que hay menores, el baño es para menores y no para mayores. O se establecen horarios o se establece un procesito de vigilancia que asegura que cuando un adulto va a ir al baño no hay un niño dentro. Todo tiene remedio, pero los baños comunes entre adultos y menores no son adecuados. Duchas comunes, dormitorios comunes, tampoco. ¿Cómo se soluciona? Con tenerlos separados, que es la solución ideal, o bien con horarios escalonados. Y este escalonamiento no solamente es entre adultos y menores, sino es de acuerdo a los rangos de menores. Acuérdense lo que decíamos ayer, diferencia de 3 años. Preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria y prepa. Bodegas y ventanas, ya los habíamos dicho. Sobre todo en las parroquias, confesionarios cerrados. Luego hay parroquias que sus confesionarios son enormemente cerrados. Y no se ve, no se ve. Desde fuera no se ve. Si está el padre, no se ve si hay alguien confesándose. Los confesionarios deben ser abiertos, no abiertos de que sean públicos, sino abiertos de que se vea para adentro. Cuando hay menores, muchas veces no hay ningún tipo de control de acceso a los lugares a donde están los menores, y eso no debe ocurrir. En el momento que hay menores, se tiene que establecer un control de quién entra y quién sale de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay menores. Bien sea los baños, bien sea el lugar donde está impartiendo la clase, bien sea el lugar donde se revisten, pues debe de haber un control que permita discriminar quién entra y quién no entra a esos lugares. ¿Dudas con respecto al tema de instalaciones? Aquí sí esperaría que tengan muchísimas dudas o comentarios. ¿Nada? Silencio absoluto. Bueno, yo pienso Diga. que sí, en ese tema de las instalaciones, pues tiene uno que estar muy en contacto, más que nada con los párrocos, que son los encargados de ver o de solucionar ciertas cosas, ¿no? Nosotros podremos detectar y proponer tales situaciones de riesgo, pero al final de cuentas, pues son los sacerdotes o el encargado de poder
solucionar algunas de ellas, ¿no? O todas. Sí, a ver, mi respuesta está partida. Yo te diría, sí, desde luego la solución final les corresponde a ellos, la solución definitiva les corresponde a ellos. Pero si no hay respuesta, pues nosotros debemos tener creatividad para, aunque sea de manera temporal, mientras están los menores ahí, lograr ese tipo de controles. Sí, no podemos simplemente decir, ay, pues es que ya lo reporté. No, ya lo reporté y mientras que me dan respuesta, yo voy a hacer esto. ¿Sí me expliqué? Sí. Bien. Actividades. Vamos a hablar de las actividades. ¿Cuáles son los riesgos en las actividades? El primero es que las actividades no estén diferenciadas por edades. ¿Se acuerdan? Preescolar, primaria inferior, primaria superior, secundaria, bachillerato. Y a propósito les puse esa foto, porque en el momento de la liturgia, en el momento de la actividad formal, bueno, pues ahí tenemos un concurso de personas de diversas edades. Ahí no hay problema porque es un evento público. Pero en la parte formativa, en el momento que estamos formándolo, en el momento que se están revistiendo, sí es muy conveniente que no los mezclemos, que no estén todos juntos, sino que estén separaditos o por horarios. A ver, ahorita los de 7 años pasen y revístanse. ¿Ya se revistieron? Bueno, pues para afuera y vienen los de 9. Y así pasen y no mezclarlos. ¿Por qué? Porque no son iguales. Sus características no solamente físicas son distintas. Y una de las grandes virtudes del programa de Caballeros del Altar es que de suyo está diferenciado en los niveles del apostolado. Entonces procuremos esto de cada oveja con su pareja y tener grupos homogéneos, sobre todo, insisto, en los momentos formativos y en los momentos de revestirse. Contacto físico excesivo, contacto físico violento. Pues bueno, ustedes me dirán que en este punto es difícil que tengamos contacto físico violento cuando estamos preparando una misa. Ahí está, y ahí se los dejo, no lo resalté, pero tenemos que tener claridad en que este tipo de actividades las tenemos que tener muy controladas, sobre todo el contacto físico excesivo. Acuérdense de las necesidades afectivas. Y aquí involucra, desde luego, también a los adultos. Y esto, para todos los que somos formadores, y sobre todo formadores de menores, y más en México, hay que enfatizarlo. Nosotros somos enormemente afectivos y somos mucho de contacto físico. ¿Está mal? No, está mal si es excesivo. Llegan todos tus acólitos y todos te saludan de abrazo. Bien, perfecto, pero un abrazo. Y un abrazo que venga del niño hacia ti, no de ti hacia el niño. Los chiquitos llegan y te saludan de beso. Bien, que sean todos que te saludan de beso. Y no porque tú los saludes de beso a ellos, sino porque ellos te saludan de beso a ti. A eso se refiere el contacto físico excesivo. Contacto físico violento, pues puede suceder, ¿no? Hay que evitarlo. Sobre todo se refiere, si hay actividades de integración, etcétera, pues todo contacto físico violento representa un riesgo, no solamente en la integridad física, sino que pudiera haber algún tipo de situación compleja.
no solo entre ellos, sino sobre todo cuando participan adultos. Espacios no controlados, lo que les decía yo, la importancia de tener los espacios controlados. Mientras que los acólitos se están revistiendo, el lugar en el que está es para que se revistan. Yo sé que esto supone un problema, pero realmente no es conveniente que los acólitos se estén revistiendo en el mismo momento que se están revistiendo los padres, porque además los momentos para cada cual son completamente distintos. Para el sacerdote, el momento de revestirse es un momento que ya representa un rito y representa una oración. Para el acólito también, pero en una gradualidad distinta. Entonces procuremos que se revistan en lugar aparte o en tiempo aparte. Y sobre todo con esta diferenciación de la que hablábamos. Presencia de solamente un adulto. A ver, todos los que estamos involucrados con menores tenemos que tener claridad en que tenemos que procurar no estar solos con los menores y no permitir que nadie, que ningún adulto esté solos con los menores. Tenemos que procurar siempre que haya 2 adultos o 3 adultos. Sí, sí, adelante. A comprar comida para los pájaros. Ay, Dios. Falta de autorización expresa de los padres de familia. En toda actividad que se realice ordinaria o extraordinaria, tiene que haber autorización expresa por escrito de los papás. En el momento que un menor de edad ingresa al programa de Caballeros del Altar, tiene que haber una autorización expresa. En el momento en el que la misa se vaya a celebrar en lugar distinto a la parroquia, porque que puede ser desde el campo de fútbol hasta que se vayan a la catedral, tiene que haber autorización expresa. Que van a ir a un paseo, autorización expresa. Los menores de edad son responsabilidad primaria de sus padres y son los que tienen que acompañarlos o bien dar las autorizaciones. Yo les aconsejo, porque a mí lo que me preocupa mucho o que más me preocupa es el momento en que se revisten, es que ustedes tengan la costumbre de que los niños ya lleguen revestidos. Y si no llegan revestidos, que sean sus padres quienes les ayuden a revestirse. Y este no es solamente un ejercicio virtuoso en el tema de proteger a los menores, sino que es un tema virtuoso en el sentido que los papás se involucren en la actividad que es tan importante en el servicio del altar. Los padres involucrados son padres que seguramente irán alentando la vocación de sus hijos hacia el servicio del altar, bien sea como acólitos en su niñez o que puedan llegar a una vocación sacerdotal o a una vocación el servicio del altar de adultos. Yo estoy bien viejito y sigo sirviendo al altar en una vocación distinta, pero pues si los papás lo alientan, lo acompañan, lo ayudan, pues es algo que no solamente los protege, sino que los motiva en la participación de los papás. Conductas. Vamos a hablar de las conductas. Y en este punto, yo quisiera empezar por decir cuál es el para qué de regular las conductas. Las conductas
que el adulto, las conductas que el adulto expresa o la forma en que se expresa hacia los menores, protege a todos. Protege, desde luego, ante todo al menor de edad. ¿De qué lo protege? De cualquier tipo de violencia, especialmente la sexual. Y aquí, y se los digo por experiencia, luego nos sentimos un poquito violentados, un poquito insultados, y decimos, oye, pero es que si yo llevo 20 años formando acólitos en la parroquia, y yo no soy un agresor sexual, ¿y por qué tengo que cambiar mis conductas? Pues perdón, en primer lugar, porque tú también te proteges. Tú también te proteges. Porque recuerden que el daño no necesariamente se provoca por una conducta intencional. Puede haber un menor de edad que por una conducta mal interpretada se considere dañado. Entonces, protege al menor, protege al adulto, a nosotros. Y por otra parte, protege también a la parroquia, a la diócesis, al colegio, en donde, en no ser vulnerado en el ambiente seguro. Eso es importantísimo. Y perdónenme, nuevamente les digo, quítense de la cabeza por un segundo el tema legal. No es que el tema legal no exista, claro que existe, pero no, la primera motivación no es que si hago esto me van a meter al tambo. No, no es eso, es proteger, 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 proteger al menor, protegernos a nosotros y proteger a la institución. Las conductas adecuadas protegen a todos. Puse esta imagen para que nos demos cuenta cómo a veces tenemos conductas que desde luego no tienen la menor intención mala, pero pueden ser malinterpretadas. Aquí tenemos a una maestra que está con dos alumnos, están trabajando, y la maestra tiene a una bebé, que además la bebé tiene síndrome de Down, en las piernas. A lo mejor es su hija, yo no conozco el origen de la foto, pero de suyo la conducta no es adecuada, porque la pequeña está puesta en una situación de riesgo. Oye, pero es que esa misa es una santa, nada más le falta irse al cielo. Sí, no es la persona, es la conducta. ¿Y cuál es el segundo para qué? Y tiene que ver con esto. Genera cultura, genera cultura, genera cultura de buena conducta, tanto en los adultos como en los menores. Supongan ustedes un niño que su formador de monaguillos es su héroe, es como Superman. Y ese formador se da el lujo de algunas conductas inadecuadas, no malintencionadas, inadecuadas. ¿Qué mensaje le estamos mandando al niño? Le estamos mandando al niño el mensaje de que si la persona a la que más admiro en el mundo me pone sobre sus rodillas, el que una persona me ponga sobre sus rodillas no es malo. Sin embargo, si mi formador, que es a la persona que más admiro en el mundo y que sé que me quiere mucho, no se da vamos a decir, el derecho
de ponerme sus piernas, pues nadie tiene el derecho a ponerme sus piernas. Genera cultura, una cultura de conductas adecuadas, de conductas de protección. Oye, Manuel, pero es que eso nunca ha existido y ahora lo están poniendo. No, siempre ha existido. Hay conductas que son adecuadas y hay conductas que no son adecuadas. Y ahora lo único que estamos haciendo es establecer conductas que protegen a los menores de acuerdo a la forma en que vive el mundo. También el regular conductas establece límites. Y el establecer límites es un ejercicio eminentemente preventivo. Y les voy a poner un ejemplo, que ya no sé si ya se los dije o no se los dije, porque ahora sí fue el Alzheimer, pero se los voy a poner. Una vez en un curso, voy a dejar de compartir. Ya saben que cuando dejo de compartir me encantaría que tengan su camarita encendida para verlos. Una vez estaba yo dando un curso en un colegio, si ya se los dije, me dicen, ya no lo dijiste. Y cuando estábamos en este punto, y cuando estábamos en el tema de cargar niños y ponerlos en las rodillas y esto, hubo una miss que se sintió muy violentada. Era una miss de un grupo de niños muy chiquitos. Y empezó con mucha enjundia a defender el tema y a decir que eso no estaba bien y que si las necesidades de afecto de los niños y chalala. Y pues bueno, les confieso que tuvo que llegar el nivel en el que le dije, pues es que ahora sí que se la bebe o se la derrama, ¿no? No tiene de otra, tiene que regular la conducta. Y después, cuando acabó el curso, la directora del colegio me vino a comentar que el problema era que esa miss, un año antes, había tenido la desgracia de perder a una nieta que tenía exactamente la misma edad que esa bebé. Y evidentemente había una identificación y una proyección y una necesidad de la maestra. ¿Está mal? Sí, está mal. Porque se le está haciendo daño a la bebé y se le está haciendo daño a la miss. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del director, que lo que en este caso sucedió fue que cambió a la miss de grupo y la metió a dar clase a un grupo de niños mayores. Les pregunto, ¿la acción fue la correcta o no? Pues fue la correcta. Entonces, al establecer límites, podemos tomar acciones ante conductas que no son adecuadas y que no son acciones de quemar a nadie en leña verde. Es ayudar a las personas. ¿Me expliqué? De aquí la enorme importancia. Y eso supone la capacidad para generar supervisión. Si todos en la parroquia saben que no es correcto cargar a un niño, pues en el momento que vean que alguien carga a un niño, que no es su mamá y su papá, pues va y dice, oye, es que esta persona está cargando a los niños. Y vas y le dices, oye, acuérdate que no se puede cargar niños. Insisto, no lo vas a quemar en leña verde, ni lo vas a correr, ni lo vas a poner a tocar la campana desde el campanario. Simplemente tienes la capacidad de llamar la atención y prevenir. Entonces, esta es la importancia de regular las conductas, porque estamos hablando dentro de las formas de prevención, la regulación de conductas. ¿Cuáles son las conductas que se deben regular? Pues bueno, esto lo voy a dejar en pausa para que tengamos 10 minutitos de break para que vayamos a tomar agua, yo a prender la luz porque ya estoy así en las tinieblas
y nos vemos justamente, bueno, 7:30 nos vemos aquí para continuar. Les agradezco mucho. No sé si ya estamos todos por aquí, ¿ya están todos? Cuando gustes. Muy bien. Bueno, pues estábamos viendo hace un momento el tema de la importancia que supone regular conductas en el trato con menores de edad, y ya vimos cuáles son los porqués, los para qué de regular esta conducta, los beneficios de regular las conductas. Y en este punto pues quiero insistir en que todos estamos llamados a respetar las conductas que se establezcan en beneficio de los niños, de nosotros, de la institución, de la iglesia, de todos, en bien de todos, de las familias, perdón, olvidar las familias, de las familias. Y así ir generando una cultura de protección a los menores y de trato adecuado. A ver, y antes de continuar, quiero darles un dato importante. Hace muchos años, cuando iniciamos con esos procesos de regulación de conductas, les digo, la primera reacción por parte de muchas personas, y yo creo que en la conciencia de todos, era decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que firmar esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Y les digo, pues, las personas se sentían un poquito mal a este respecto. Y por el otro lado, se dio un pensamiento justificado, sobre todo por parte de muchos docentes, que hablaban particularmente de la necesidad afectiva de los menores y sobre todo los más chiquitos, pensando en niños de preescolar, en niños de primaria baja, etcétera, pues que tienen mucha necesidad de afecto y que lo buscan. Entonces decían, bueno, pero pues es que si yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a responder a estas necesidades afectivas? Y realmente yo les digo que lo puedo entender perfectamente, ¿no? El que llegue un bebé de 3 años y que te eche los brazos para que lo cargues y tú le digas no te cargo o no lo cargues, pues es muy fuerte, ¿no? Sobre todo si tienen la sensibilidad de estas necesidades. Pero lo que pasa es que no lo entendimos bien. A ver, insisto, una cosa es que el niño te busque y otra cosa es que tú busques al niño. Es diametralmente distinto. Si el niño expresa una necesidad afectiva, que puede ser subirse en tus piernas porque está triste porque se fue la mamá, que lo cargues porque se cayó, yo qué sé, sea cual sea. Si el niño te busca en situación concreta, en situación pública, pues no tiene nada de malo que se lo brindes, siempre y cuando no sea excesivo. Es decir, una cosa es que cargues al bebé y otra cosa es que lo tengas cargado 4 horas. Una cosa es que el niño te pida que lo pongas en sus piernas, y otra cosa es que lo tengas permanentemente ahí todos los días. Entonces, sí, insisto, habría que tener claridad en esto. El niño te puede pedir cosas y sería una falta de caridad. Es falta de caridad, ser excesivo en las conductas, y es falta de caridad no responder a las necesidades. Entonces, no tengamos miedo en esto. Simplemente hay que cuidar y no extralimitarse. Bien. ¿Qué conductas deben de regularse? La forma de dirigirse a los menores. Y esto, o en este tiempo, también lo tenemos que tener bien claro. No por querer ser cercanos a los menores,
vamos a usar expresiones necesariamente de los menores, ¿no? O sea, oye, güey, ven. Bueno, pues eso no es una forma de dirigirse a los menores. Hay que dirigirse con respeto, hay que respetar a la persona. Oye, tú pedazo de carne con ojos, ven para acá. No es forma adecuada de dirigirse a los menores. Hay que dirigirse a los menores en la conciencia de que estamos tratando con una persona digna. El contacto físico. El contacto físico, hemos venido hablando mucho de él, es muy importante. El contacto físico tiene que estar bien normado, que no sea excesivo, que no sea violento, evitar determinado tipo de contactos concretos que sí son muy graves, y que pueden ser, insisto, graves, genitales, nalgas, pecho, etcétera. Esos son, digamos, extremos. Pero el contacto físico tiene que ser muy, muy, muy controlado. Las formas para corregirlos. También las formas para corregirlos, tanto la forma de dirigirse tiene que ser respetuosa, tiene que ser mesurada, tiene que ser acorde, pues con la actividad que se está llevando a cabo, con lo que estamos queriendo transmitir, y sin ser, desde luego, que haga, yo que sé, que haga mención de determinadas cosas sobre el cuerpo. A ver, gordo, ven para acá. La forma de corregirlos es importante. El tipo de conversaciones. No podemos olvidar que estamos tratando con menores de edad y tenemos que ser muy cuidadosos en el tipo de conversaciones que tenemos con los niños. Los niños, por mucho que los queramos, estemos identificados, primero no son nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros, paño de lágrimas. Es incorrecto tener conversación con un menor de edad que diga, oye, es que ya viste el párroco, qué feo le dijo. No, esa no es una conversación conveniente con un menor. Tampoco es conveniente ir con un menor y hacerle un chiste que tenga determinada connotación, que tenga que ver con cuerpo, que tenga que ver con sexualidad, etcétera. No podemos perder de vista eso. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, ya les decía yo, sobre todo cuando los menores están en el límite y cuando los formadores están en el límite. Porque muchas veces los formadores pues pueden ser muy jóvenes. Y en el momento de hacer contacto con los monaguillos, con los acólitos, pues tener una identificación natural, pero no hay que perder de vista. Yo soy formador, tú eres formando, tú eres menor de edad, yo soy mayor de edad. Regalos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fase de seducción, en donde decíamos el agresor es dado a dar regalos? Regalos de ambos lados. Si el niño te empieza a traer solo a ti tu manzanita todos los días, no se puede. Regalos tuyos. A ver, lo decíamos ayer, si tú llegas cada sesión con una canasta llena de tejocotes para dárselo a los niños después de la clase, no tiene ningún problema. Pero, o que tienes la costumbre del día del cumpleaños de cada uno llevarle una tarjetita, no tiene problema. Pero todos, no a nadie marcadamente, porque esa es una mala señal. Autorizaciones y presencia de padres de familia, siempre en cualquier conducta.
tenemos que tener claridad en que los padres de familia son los que autorizan. Los padres de familia son la presencia más segura en cualquier actividad, porque están ahí. Las condiciones para uso de habitaciones, baños y oficinas. E insisto, en la actividad es, a ver, Juanito, ven, acompáñame. Vamos a ir en el coche a la otra parroquia, a la bodega, a recoger el crucifijo que está allá. No relaciones en soledad, no movimientos de lugares. ¿Cuáles son las condiciones de uso de las instalaciones? Actividades deportivas y de esparcimiento. Miren, en este tipo de cosas es importante que si hay un partidito de fútbol, no participen los formadores directamente. ¿Por qué? Porque los formadores somos mayores de edad. Son un partidito de fútbol entre jóvenes. Podemos ser el árbitro, el entrenador, el porrista, pero no ponerse ahora sí que al tú por tú en la cancha con los menores. Comunicación virtual y digital. Y aquí sí me voy a detener. Comunicación virtual y digital. Tenemos que tener claro que la comunicación virtual y digital tiene que estar perfectamente regulada. Hoy por hoy, ¿se acuerdan que yo les daba el dato que los primeros meses de la pandemia, las agresiones de tipo sexual vía remota, vía virtual o digital, crecieron en un 40%? Y a partir de la pandemia, sobre todo, pues se ha generalizado el uso de este tipo de comunicación, los Zooms, el dichoso WhatsApp, que yo lo uso por necesidad, pero la verdad me choca, el Facebook, las redes sociales, etcétera. Tenemos que entender que nosotros como adultos no podemos estar en el Facebook de un niño, de un menor de edad. Tenemos que entender que un menor de edad no puede estar en mi Facebook. Puede estar en el WhatsApp y puede estar en el Facebook de la parroquia, pero no en el mío. Porque si yo les dijera que va a ser tu fiesta de cumpleaños y que vas a invitar a tus amigos y vas a invitar a tu familia, ¿sería normal que invitaras a tus alumnos? Pues no, no es normal. ¿Por qué? Porque es un evento de adultos. Lo mismo, las redes sociales son comunidades y son comunidades que tienen que estar integradas por personas que son homólogas. Y somos muy dados a estas cosas. A ver, mándale un WhatsApp a Juanito para decirle que tiene que estar mañana a las 7 de la mañana en la parroquia porque va a colectar una misa que no estaba programada. Pues no, se lo mandas a su papá o lo mandas a un grupo. Lo mandas a un grupo. Evitar cualquier tipo de memes, de estos emojis que les llaman en el trato con menores, porque pueden ser malinterpretados y pueden hacer daño. Tenemos que ser muy cuidadosos. Nada es tan urgente para que tengas que tener un Zoom con un menor de edad solo. Nada es tan urgente. Absolutamente nada. Nada es tan urgente para que tú le marques por teléfono a uno de tus acólitos a las 8 de la noche. Nada es tan urgente y tú no tienes responsabilidad de tomar una llamada fuera del horario normal de un menor de edad. Y lo tenemos que tener claro, porque esto es muy complicado, muy complicado.
y tiene que estar regulada en las conductas. Porque todos hemos normalizado el uso de la comunicación virtual y digital. Muy bien, perfecto, maravilloso. Aprovechar los medios de comunicación, sí. Pero con menores de edad hay que ser enormemente cuidadosos para proteger al niño, para protegerme yo y para proteger a la institución. Nada es tan urgente. Nada es tan urgente. Y si hay necesidad de comunicación, tener claro que la comunicación primaria tiene que ser con el papá. Oye, ¿sabes qué? Que necesito que Juanito venga mañana a las 7 de la mañana porque hay una misa que no estaba programada. No hay necesidad de hablarle al menor, ni mandarle un WhatsApp al menor. Estas son las conductas que deben regularse. Ahora, Manuel, ¿nos puedes mandar un código de conducta? No, no te puedo mandar un código de conducta. Ustedes tienen que construir su propio código de conducta de acuerdo a las peculiaridades y particularidades de su ambiente para que sea seguro. Y esta es la enorme riqueza de tener este curso y esta sesión. Hace rato ustedes decían, esto nos da posibilidad de ir con el párroco y decirle, oye, estoy viendo esto, estoy viendo esto, estoy viendo esto. Esto les da la posibilidad de construir su propia política de ambientes seguros que incluya un código de conducta sobre el cual se trabaje. Una vez que tienen el código de conducta, es necesario que toda la comunidad no solamente lo conozca, sino que lo tenga en la mano y lo haga realidad. Porque otro de los grandes errores es, hacemos el código de conducta, lo pasamos y hasta ahí llegamos. Eso no sirve para nada. El código de conducta se tiene que hacer vida. Las conductas representan vida. Las conductas se tienen que adoptar y si no se adoptan, el código no sirve para bendita la cosa. Aquí rápidamente, en la construcción de la política de ambientes seguros que debe de prevalecer en la parroquia, pues deberían de tener las siguientes características. Una exposición de motivos que explique lo que yo les estoy explicando ahorita. Tiene que ser elaborado por cada perfil de actividad, es decir, no correspondería el mismo código de conducta para el párroco que para un agente de pastoral que está manejando catequesis de adultos, que para uno que está en catequesis de niños, que para el que está en los coros. Entonces, hay que ver con mucha detenimiento qué necesidades habría para cada perfil. Lo que yo les decía, el contenido debe ser desarrollado en función de la experiencia de cada ubicación, de cada lugar. Es muy importante que se tipifique el grado de gravedad de la transgresión. Es decir, ¿qué pasa si una persona comete una transgresión a algo que está en el código de conducta? ¿A todos los quemamos en leña verde? No, porque entonces no estamos formando y lo que necesitamos es formar a los adultos en las conductas. Entonces, si vemos que la misa pone al niño en los brazos, pues se le llama la atención y dice, acuérdate que eso no se puede. No, es que fíjate que lo que pasa es que está triste porque se murió su bisabuelita ayer que tenía 190 años. Ah, ok. Ya entendí. Siempre implementado en positivo. Siempre implementado en positivo. No como algo negativo, sino algo siempre en positivo. Es indispensable la capacitación. Si no hay capacitación, no hay modificación de conducta. Si no hay supervisión,
no hay cambio en la conducta. Estas son algunas de las características que tenemos que tener claras cuando vamos a implementar un código de conducta. Y aquí ya ustedes están en ligas mayores, ya tienen capacidad de empezar a trabajar en esto. Y revisar la normatividad. Revisar la normatividad. Es importante, y ya sé que me van a decir, es que eso no depende de mí, depende del párroco, que es el mero patupero. Sí, bueno, hay un reglamento general que regule las actividades pastorales. No puede ser que el grupo de catequesis de adultos se lleve a cabo de manera simultánea en el mismo salón que la catequesis de niños, los mismos días y a la misma hora. Es una norma. ¿Cuál es la estructura de la parroquia? La estructura jerárquica. Sí, bueno, el párroco es el párroco, pero ¿y después? ¿Cuál es el proceso de selección de personal y voluntarios? Importantísimo. ¿Quieres un ambiente seguro? Conoce a las personas. Y aquí con el voluntariado, de verdad es una bronca, porque tenemos la tendencia de pensar que el que es voluntario no le podemos pedir nada. Y eso no es así. El voluntario es voluntario para realizar una actividad conforme a las normas. Y también el voluntario tiene que respetar las conductas. Y después debe de haber un proceso claro de qué hacer, en qué situación. Yo ya les di un pequeño procesito al que llamamos un proceso de emergencia de atención de víctimas. Bueno, pues es un procesito. ¿Qué pasa si un niño viene y rompe el silencio? Pues ya sabes qué hacer. ¿Qué pasa si viene la mamá a quejarse de que un acólito mayor molestó a un acólito menor? ¿Qué tengo que hacer? Porque luego no sabemos qué hacer y se interpreta como si estuviéramos tratando de ocultar o tratando de defender o tratando de no hacer nada. Tener claros los procesos. Y como ven, hay mucho trabajo que hacer. Insisto, hemos visto por una parte de dónde viene el problema, y cuál es el problema y cómo prevenir el problema. Y ahora toca a ustedes el interiorizar todo este conocimiento que es muy valioso para el bien de los menores y para que efectivamente sea el amor el que reine. Y este es el sentido final de las cosas, que sea el amor el que reine y la armonía la que reine en nuestra actividad. No sé si tienen alguna duda, algún comentario con respecto al tema que hemos visto hoy. Y pues bien, si es así, pues muchísimas gracias por su atención y ya saben que estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, asesoría que necesiten para hacer las cosas, en fin. La invitación es háganlo. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Verdad que muy enriquecedor, puntos muy concretos precisamente. Decíamos en días atrás, vamos un poquito entendiendo de ese universo general a cositas muy particulares como las del día de hoy, que podamos llegar a este tipo de situaciones y sobre todo, ¿no?
pues ir implementándolas en nuestras comunidades de acuerdo pues también a la situación que estamos viviendo en cada comunidad, ¿no? Hay que atender a las particularidades, pero a pesar de las particularidades, pues entendiendo que hay cosas que son convenientes aplicar, y bien lo decía hace un momento también Manuel, no es como que sean cosas de hoy, ¿no? No es así como que, bueno, es que esto no existía, sino que realmente pues la iglesia en diversos momentos se ha preocupado por este tema. Y bueno, pues hoy, pues tenemos que seguir con este camino, ¿no? De seguir preocupándonos y ocupándonos y bueno, aplicarlo pues ya decíamos, a la realidad de nuestro apostolado en el lugar donde nos encontramos. Pues te agradezco, mi estimado Manuel, de verdad, muy bien el tema, muy bien expuesto y sobre todo, pues muy enriquecedor para lo que estamos realizando aquí en este apostolado. Y pues los invitamos a que, pues si van teniendo alguna duda, alguna inquietud, pues igual nos puedan escribir. Ya dejábamos ahí nuestros datos, precisamente nos pueden ir contactando a través de correo electrónico, ya sea el de contacto @caballerosdelaltar.org o el de nsurita@caballerosdelaltar.org. Entonces, con mucho gusto les estaremos apoyando ahí también en la página web de Caballeros del Altar. Pues bueno, tienen la forma de irnos contactando. Entonces, pues bueno, también ahí encontrarán, pues bueno, yo creo que a partir del lunes pondremos el acceso de de todo el curso para que si en algún momento no encuentran la página en YouTube y demás, bueno, pues ahí en la página de Caballeros puedan encontrar estas 5 sesiones que impartimos esta semana. Y pues agradecerte, Manuel, ¿verdad? Siempre a tu disposición, siempre esa disposición y sobre todo pues también tu vasta experiencia que nos has compartido pues en estos temas a través de no solamente ilustrarnos, ¿verdad? El qué, el cómo, sino pues con ejemplos muy concretos. Dicen por ahí que cuando nos cuentan la anécdota, pues eso nos dice que pasa, ¿no? O sea, aunque a veces no lo creamos y bueno, también nos va alimentando. Entonces, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, pues seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Norberto. Bueno, pues hacemos nuestra oración y pues agradecerles que a todos los que nos estuvieron acompañando durante toda esta semana, pues agradecerles su tiempo y su disposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus bienes, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros, en nombre del En nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.